Hoy febrero 25, ¿cierto es? ¿Hoy sí? Sí, entonces sí me tocaba hoy. Estamos bien, estamos bien. El pastor Pablo les manda saludos, lo invitaron a predicar en Orlando, en Casa sobre la Roca, Orlando. Entonces él está allá en estos momentos y me permitió a mí poder compartir la palabra con ustedes en el día de hoy. No sé si pueden ver ahí atrás mío, la prédica de hoy se titula El viaje de tu vida, porque vamos a estar hablando y vamos a estar moviéndonos generalmente en el libro de Jonás, ¿sí? ¿Todos tienen su Biblia? ¿Sí? ¿Tienen Biblia? Entonces vayan al libro de Jonás y ábranlo. Vamos a estar ahí mucho rato, vamos a estar moviéndonos bastante, pero ese va a ser el libro principal. Y el libro de Jonás es un libro bien particular. Generalmente lo conocemos por el cuento de Jonás y la ballena, ¿cierto? Digamos que eso es lo que más conocemos de Jonás. Pero Jonás es un personaje bien particular, porque a Jonás se le conoce como el profeta enojón, ¿cierto? Es el profeta desertor. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, el profeta desertor, enojón. Si ustedes miran el capítulo 4, el tipo, mejor dicho, bueno, ahorita lo vamos a leer, ya lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. Y Jonás es uno de esos profetas menores de los que habla la palabra de Dios, es el quinto profeta de los profetas menores, israelita, ¿cierto? Y él vivió y estuvo como profeta, como uno de los profetas del Señor, al final, en el periodo el final del reinado de Jeroboam II, el rey Jeroboam II, que era hijo de Jeroboam, y ninguno de los dos hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. De hecho, este rey hizo cosas aún peores que las que hizo su papá, y mejor dicho, llevó al pueblo a hacer cosas totalmente apartadas de la voluntad de Dios para esa época. Entonces, ese es Jonás, ese hombre celoso de Dios, de la palabra de Dios, amante del Señor, y sin embargo le ocurre lo que le ocurre. Le toca vivir, mejor dicho, una situación bastante complicada. Acompáñenme por favor al libro de Jonás, pero no vamos a empezar como de costumbre. Uno dice, no, vamos capítulo 1, libro 1, no, vamos a Jonás 4. Hoy me vine con mi Biblia de papel, obedeciendo ahí al pastor, que el pastor nos dice, no, yo estoy volviendo a mi Biblia de papel, y la verdad, miren cómo la tengo, llena de papelitos y todo, wow, me parece maravilloso. Entonces, acompáñenme ahí en la lectura, vamos a leerlo rápidamente. Dice, enojo de Jonás, así se titula este capítulo. Ojo, porque los títulos en la Biblia no son o no hacen parte del texto bíblico como tal. Fueron títulos colocados por las personas que a lo largo de la historia han venido estudiando la palabra de Dios y lo titularon así, ¿sí? Dice, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Y ese es el profeta de Dios. Que es como para tenerlo de amigos, ¿sí o no? Y ustedes siguen leyendo ahí y Jonás, mejor dicho, como decimos en Colombia, emberracao, mal, bravo, pero mal, y se va del lugar. Hizo la tarea dio efecto, funcionó, porque cuando uno hace las cosas que Dios le pide a uno, las cosas salen bien, amén. Pero ¿sabe qué pasaba aquí? Aquí en si ustedes lo quieren leer después, más adelante, lo pueden terminar de leer. Él entabla una conversación con Dios
Y él, es tanta su ira y su rabia que se va del lugar y se sienta a las afueras de la ciudad, y Dios en su misericordia hace crecer una planta que lo cubre del sol inclemente, y él se pone como contento. Y después esa planta al otro día muere porque el Señor pone un gusano en esa planta para que se muera, y vuelve y le da piedra, y mejor dicho, ese tipo si se muerde la boca, la lengua, se muere. Y entonces el Señor empieza a preguntarle: hey, ¿pero qué te pasa? ¿Qué es lo que te está pasando? Y entonces aquí se evidencia que Jonás conocía cuál era la voluntad de Dios. Generalmente nosotros sabemos, los que leemos la Biblia, sabemos cuál es la voluntad de Dios, sabemos qué es lo que le agrada al Señor. Jonás conocía la misericordia de Dios, ahí lo está diciendo. Él sabía que Dios era un Dios bueno, un Dios misericordioso. Eso hace parte del carácter de Dios. Entonces él estaba tranquilo, él sabía cómo es que se movían las cosas. Pero el enojo de Jonás realmente radicaba en algo, y es que su deseo era diferente al deseo de Dios. En su corazón, el deseo del corazón de Jonás era completamente diferente al corazón, al deseo de Dios. Y dígame si eso no nos pasa muchas veces, y por eso nos frustramos y nos enojamos, porque a veces andamos enojados con Dios. ¿Quién no se ha enojado con Dios? Yo me he enojado con Dios muchas veces, porque estoy orando por algo, le pido algo y no pasa, no sucede, y me enojo con Dios. Pero Dios es bueno y misericordioso, Él tiene un propósito para todo, amén, y para todos. Y entonces, mire lo que pasa acá. Él no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Increíble, ¿no? Una persona que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Yo nunca he visto una persona así. Yo no sé si ustedes, no sé, o sea, Dios lo sacó de su comodidad. El tipo estaba cómodo en su ciudad, en su país, más allá de que, mejor dicho, permanentemente los estaban atacando y todo, él estaba a sus anchas. De hecho, Jonás es conocido en la palabra de Dios y en la historia por dos profecías. La primera, que la podemos encontrar en Segunda de Reyes 14:25, no sé si la tengan allá, pero vayan buscándola. Y esa profecía dice lo siguiente: Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar del Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de ¿quién? De su siervo Jonás, hijo de Amitai, y el profeta de Gad-Hefer. O sea, Jonás había profetizado que las fronteras del país iban a ser restablecidas, que eso ya era un gran logro para esa época. Acuérdense que las fronteras antes no estaban tan bien delimitadas como las manejamos hoy en día. El reino se había restablecido para ese entonces. Esa era una profecía. Y la otra era la que le dio el Señor contra Nínive. Y todos creo que conocemos esa profecía, ¿cierto? El Señor le dijo a Jonás: hey, ve y dile a Nínive que va a ser destruida en 40 días. Imagínese usted que llegara una persona, un profeta reconocido, y le dijera: hey, te vas a morir en 40 días, no hay nada que hacer. Y ya había habido una profecía que se había cumplido. Entonces, claro, Jonás era reconocido por eso, pero Jonás, a pesar de ser el profeta de Dios, no estaba de acuerdo con el plan de Dios en ese momento. Este capítulo 4 yo lo titulé de esta manera, y es razones humanas para los designios de Dios. Jonás tenía sus propias razones por las cuales no estar de acuerdo con Dios. ¿Te ha pasado eso? A todos nos ha pasado, ¿cierto? Hemos tenido razones contundentes, poderosas,
Pero cuando las colocamos o las comparamos con los motivos y las razones del Señor, yo creo que ¿cuántos de nosotros tenemos planes? Yo tengo muchos planes para mi vida, ¿sí? Nadie tiene planes, no veo ninguna mano levantada. Ah, bueno, es que ustedes son muy obedientes. Uno les dice, levanta la mano. Pero si les digo párese, se para. Si les digo siéntese, sienta, ¿sí? Todos tenemos planes, todos nosotros tenemos planes. Y creemos que nuestros planes son perfectos, que van a ser, mejor dicho, lo máximo. Acompáñenme ahí a Jeremías. Mire lo que dice la palabra de Dios en Jeremías. Jeremías dice, Jeremías 29, versículo 11 dice esto. ¿Lo tenemos? ¿Ya lo encontraron? Los que tienen Biblia digital seguramente sí, son mucho más rápidos. Jeremías 29, versículo 11. Y dice el Señor así, póngale cuidado, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para quienes, para ustedes, o sea, para nosotros. O sea, Dios sabe muy bien qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo mejor para nosotros. Afirma el Señor, planes de ¿qué? De bienestar y no de, a fin de darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. Los planes para nosotros de parte de Dios son planes muy buenos, amén. Son planes de esperanza, nos llevan a un futuro. Pero a veces nos da rabia que el Señor nos cambie los planes, nos da rabia que el Señor a último momento nos cambie la ruta del viaje. Pero es que Señor, yo quería ir para allá, pero Dios quiere que tú vayas para allá. Tú no entiendes por qué. Y por más que tú trates de ir hacia allá, el Señor se va a ingeniar la forma de tratar de hacerte entender que lo mejor, porque no es un capricho de parte de Dios, que lo mejor para tu vida está allá, a este lado, no allá. Pero, ¿qué era lo que Dios realmente buscaba con todo esto? Y yo quiero que ustedes se fijen muy bien, vamos nuevamente ahí a Jonás 4. Hay dos preguntas claves que el Señor le hace a Jonás. Y en el versículo 4 dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Le dijo el Señor. Y en el versículo 9, Dios nuevamente le hace la pregunta y le dice, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Como diciéndole, hey, ¿realmente crees que yo no sé lo que estoy haciendo con tu vida? ¿Tú crees que yo no sé? Porque si hay algo que tenemos que reconocer en el día de hoy es que Dios es soberano, amén. Y que Dios conoce todo y puede hacer todo. Cada vez menos amenes. Claro, es que cuando uno dice, uy, sí, ay, juepucha. Pero así es Dios. Y la cuestión es, si esas preguntas que Dios le estaba haciendo a Jonás lo estaban llevando a reflexionar, yo quiero que tú te preguntes, hey, ¿qué es lo que Dios me está preguntando hoy? ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir hoy? ¿Por qué estoy tan enojado con Dios? Y no voy a preguntar si aquí hay alguien enojado con Dios. Aquí hay gente enojada con Dios. Durante algún tiempo yo estuve muy enojado con Dios. Y no disfrutaba de las bendiciones y caminaba creyendo que iba en pos del Señor, en camino hacia donde el Señor me estaba guiando, pero la verdad es que yo no estaba contento con lo que Él estaba haciendo en mi vida. Y mis oraciones eran, pero Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Bueno, Jonás es el mejor ejemplo. Y la respuesta es en que mis planes eran diferentes a los del Señor. Yo tenía mis planes, pero Dios tiene mejores planes. Amén. Muy bien, segundo capítulo de toda esta historia bonita que les estoy contando hoy, capítulo 3 de Jonás. Si ya lo tienen ahí, es solamente pasar tal vez una hojita y lo he titulado Cuando Dios habla.
Cuando Dios habla. Entonces, leamos lo que dice la palabra de Dios ahí en Jonás 3. Dice, la palabra del Señor vino, ¿por qué? Segunda vez. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Les voy a poner un paréntesis ahí. Nínive era la capital de Asiria. Era una ciudad importante. Era una ciudad amplia de aproximadamente, para la época, era un montón de gente, más de 125,000 personas. Algunos historiadores y arqueólogos dicen que alcanzó a tener hasta 600,000. Imagínense, o sea, grande. A esa ciudad lo mandó el Señor. Pero Nínive, que era la capital de Asiria, Nínive era llamada la ciudad sanguinaria. Y usted dice, wow, porque realmente eran enemigos del pueblo de Dios. Y ellos atacaban a todos los que estaban a su alrededor de una manera, mejor dicho, loca. Y mire lo que dice Nahum, el profeta Nahum, en el capítulo 3, del 1 al 4. Este simplemente se los leo yo, no lo vaya a buscar. Dice, descripción del fin de Nínive. Nahum 3, ay de la ciudad sedienta de sangre, repleta de mentira, insaciable en su rapiña, aferrada a la presa. Se oye el chasquido de los látigos, el estrépito de las ruedas, el galopar de los caballos, el chirrido de los carros, la carga de la caballería, el fulgor de las espadas, el centellar de las lanzas, la multitud de muertos, los cuerpos amontonados, los cadáveres por doquier, en los que todos tropiezan. Y bueno, y ahí sigue diciendo un montón de cosas. O sea, estos eran una belleza, como para ir de vacaciones a esa ciudad, ¿sí o no? Y por las muchas prostituciones de esta ramera de encantos salameros, de esa maestra de la seducción, engañó a los pueblos con sus fornicaciones y a los clanes con sus embrujos. O sea, era un país tenaz. Era un pueblo complicadísimo. Eran paganos. No, ni siquiera paganos, repaganos. ¿Sí? Los paganos los veían llegar y decían, uy, ahí vienen los paganos. Eran terribles. Pero ¿sabe qué? Cerrando el paréntesis, cuando Dios le habla ¿a quién? A Jonás por segunda vez. Por segunda vez, o sea, se lo tuvo que repetir. La primera vez, seguramente Jonás entendió. Vamos a llegar después al capítulo 1. Pero Jonás en esta oportunidad también entendió. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que cuando Dios habla, uno entiende. Dígame si usted no entiende cuando algo proviene de Dios. O sea, usted tiene que estar muy mal, muy apartado de Dios como para no entender la voz de Dios cuando Él está diciendo algo. O sea, usted o está muy apartado, o no está orando, o no está leyendo, o se está haciendo el loco, una de esas. O sea, pero cuando Dios habla es súper claro. Y la cuestión aquí es que cuando nosotros no actuamos, cuando Dios nos dice algo, estamos en desobediencia. Entramos a desobediencia. No nos podemos olvidar que la obediencia es la llave ¿de qué? De la bendición. Pero cuando no actuamos, cuando el Señor nos dice que debemos hacerlo y cuando tenemos que hacerlo, entramos en un periodo como de desobediencia. Y déjeme decirle, no es que Dios no lo vaya a bendecir, porque Dios es amor, porque Dios siempre se preocupa por su gente, su pueblo, amén. O sea, Dios es misericordioso, pero las cosas se tornan un poquito diferentes, se demoran un poquito más. Mire, por ejemplo, yo sé que las comparaciones a veces son feas, son incómodas, pero miremos a Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham tuvo un hijo ya en su vejez y el Señor un día llega y le dice a Abraham, entrégame a tu hijo.
Abraham no empezó, ay Señor, pero ¿por qué el mío? ¿Por qué no el del esclavo? ¿Por qué no el del panadero? Mejor, o sea, ¿para qué me lo diste? No como hizo Jonás, que cuando el Señor le dijo, ve y haz esto, ¿el qué hizo? Se compró un tiquete de primera clase y se fue para Tarsis. Tarsis quedaba, vea, si ustedes se ponen a mirar los mapas de la antigüedad, se van a dar cuenta que Tarsis quedaba a más de, mejor dicho, quedaba casi 10 días de viaje marítimamente hablando. O sea, lejos. Y el tipo se compró el mejor tiquete y se subió en ese barco. Y para colmo de males, en el capítulo 1 lo vamos a ver, el tipo se acostó a dormir a sus anchas, yendo en sentido contrario a lo que Dios le estaba diciendo. Abraham no, Abraham automáticamente se puso en acción y llegó y dijo, vamos, si tú lo dices, yo lo hago. Así actuamos todos nosotros, ¿sí o no? Cuando Dios nos dice algo, vamos Señor, porque yo sé que tú eres Dios, porque tú sabes mejor todo que yo, tú conoces todo mejor que yo, tú ves todo el panorama, yo solamente estoy viendo un pedacito, vamos, yo voy a obedecer. Yo no me imagino a Abraham la noche anterior al sacrificio, ese clamor de ese papá en su corazón. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Él obedeció y fue recompensado. Fue recompensado. Así como pasó con Nínive. Cuando Jonás obedeció, entendió, después de todo lo que le pasó, ahorita vamos a hablar de eso. Cuando él entendió, hizo lo que Dios le pidió, llegó una gran bendición. Hubo un milagro. Todo un pueblo se salvó. No se salvó solamente 1, 2 personas, 3 personas, 5 personas, no. Se salvó toda una nación. Más de 125,000 personas reconocieron a Dios como su Señor y Salvador. Y eso no es poco. Pero todo ese milagro y todo el milagro que sucedió cuando Abraham lleva a su hijo y lo amarra y lo pone encima de las piedras y de la leña, todo eso es porque, mire, Abraham recibió la recompensa de su fe, por eso se llama el padre de la fe. Recibió esa recompensa. Él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y Dios lo recompensó, así como con Jesús también lo hizo. Porque tanto Jesús como Abraham tenían una relación permanente e íntegra y además íntima con Dios. Usted si se pone a leer los evangelios se va a dar cuenta que cada vez que el Señor iba a hacer algo, Él decía que mi Padre y mi Padre me dijo y yo hago lo que mi Padre me manda, y cierto. Cuando yo estoy en intimidad, en oración con el Señor, entiendo. No me lo está pidiendo cualquiera, me lo está pidiendo Dios, mi Padre, que quiere lo mejor para mí, que tiene lo mejor para mí. Y la pregunta es, si tú haces lo mismo, si yo hago lo mismo, si cuando Dios me está pidiendo que haga algo, en mi corazón está la certeza, la tranquilidad y el gozo de obrar conforme a lo que Dios me está pidiendo. Seguramente Jonás tal vez estaba pasando por una crisis, no lo sé. Lo único que sí sé es que ese pueblo era el enemigo de su pueblo. Esto no es una justificación, ojo. Eran enemigos. El deseo del corazón de Jonás era que ese pueblo fuera destruido. ¿Ustedes por qué creen que se fue en dirección contraria?
Él no quería que el Señor misericordioso y bueno obrara de esa manera con sus enemigos. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros enemigos, o sabemos que nos tenemos que enfrentar a nuestros enemigos, díganme si no pasa esto, y es que oramos de esta forma: Señor, bendíceme, ayúdame. Tú en tu palabra dices que vas a eliminar a mis enemigos, que tú vas a derrotarlos, que tú vas a librarme de las trampas de los cazadores y bla, 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 bla. Queremos destrucción, ¿o no? Claro que sí. Ay, juepucha. Se puso difícil esta situación. Capítulo 3. Son solo 4 capítulos frescos, tranquilos. Sí. Esto no va a ser tan largo como la serie del Señor de los Anillos. Vuelva al libro de Jonás, por favor. Parte 3, Jonás. Entonces la primera era razones humanas para designios de Dios, la segunda, cuando Dios habla, y la tercera la titulé: la oración te trae liberación. Vamos de atrás para adelante. Vea, cuando yo estaba haciendo esta charla, yo me sentía como viendo una película. Hace muchos años, se las recomiendo, es una película bastante buena. No sé si todavía la encuentren, por ahí está en internet. Se llama Memento. Y esta película es rarísima porque arranca como de atrás para adelante, ¿cierto? Y yo decía, wow, me siento escribiendo así, haciendo una prédica de atrás para adelante. En este capítulo, miren lo que pasa, Jonás 2, léalo ahí conmigo. Oración de Jonás, dice: entonces Jonás, ¿qué hizo? Oró al Señor su Dios, ¿desde dónde? Esta es la historia que todos conocemos. Yo quiero que usted sea claro en esto, porque aquí queremos, mejor dicho, también tumbar un mito urbano. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, ¿desde dónde? Desde el vientre del pez. No dice de la ballena. Entonces yo me puse a mirar esto y resulta que las ballenas, lógicamente, no tienen dientes, a pesar de que ha habido datos recientes de personas que han sido atrapadas, pero no tragadas, por ballenas. Personas que de pronto están en un kayak, bueno, no sé cómo se llaman esas tablas donde uno se para, y esa cosa, y uno trata de no caerse, ¿cierto? Hace poquito ocurrió que acá en los Estados Unidos, en una zona donde había ballenas, una ballena llegó y apareció de abajo y agarró a dos mujeres y ¡brum! Y lo quedó en video. Si le gusta el chisme santo, métase a YouTube después y lo va a encontrar. Y entonces las engulló, ¡guau! Pero no se las tragó. Hay otra historia de otro marinero, de un marinero, inclusive hay otra más reciente de un buzo que le pasó exactamente lo mismo que estas mujeres, pero no fueron tragados. A principios de 1900 del siglo XX sí ocurrió algo así, porque solamente hay una especie, que si no estoy mal es el cachalote, que tiene la capacidad de tragar, porque ¿cómo se llama esto? Su esófago, gracias. Es lo suficientemente ancho. Las otras ballenas, a pesar de que tienen grandes dimensiones, como consumen pequeños pececitos, ¿cierto? Y otros moluscos chiquiticos llamados krillin. Krillin es de Goku, no mentiras, no sé si es Krillin, es de Dragon Ball Z. Pero no tienen dientes, entonces sí tragan, pero no para tragarse a una persona. Entonces la cuestión, ¿cuál es? Mire, la palabra de Dios dice que Jonás fue tragado por un gran pez en el capítulo 1. No dice que fue una ballena, tampoco dice que es un tiburón, porque los tiburones, mejor dicho, mastican, tragan el pedazo completo, y Jonás estaba completo. Entonces, ¿qué pasa? Dice: en mi angustia
clamé al Señor. O sea, ya Jonás en esta situación clamó al Señor. ¿Cómo clamamos nosotros a Dios? Orando. Nosotros oramos, clamamos. Entonces, y Él me respondió. O sea, Dios responde. Dios habla conmigo, Dios me escucha, Dios me responde. Dice, desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron detrás de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Y miren lo que pasa acá. Versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y mire lo que le pasa acá, porque es que Jonás no midió las consecuencias de sus actos. Él pensó que podía zafar rápidamente, pero debido a esas malas decisiones tuvo que correr con las malas consecuencias también. Y esto va para todos nosotros. No pienses que tus malos actos van a tener buenas consecuencias. Vas a tener que correr con las consecuencias. Y si bien es cierto, si la vienes embarrando en la vida, déjame decirte, Dios te va a perdonar. Claro que sí, porque Dios es bueno. Pero hay consecuencias sobre los actos. Me pusieron la cancioncita. No he terminado, me falta, pero ahí voy. Entonces, miren, Jonás tuvo que pasar, dice la palabra de Dios, dice, estuvo 3 días metido en las entrañas de una ballena. ¿Usted se imagina el olor de eso? ¿Usted se imagina? Había los ácidos gástricos. Dice la palabra de Dios que cuando lo vomitó, ¿cierto? Su piel estaba blanquecina. Imagínense el ácido clorhídrico en su piel, el olor a pescado, esa inmundicia, enredado, todo pudriéndose ahí adentro, y ahí estaba Jonás clamándole al Señor, porque lo único que podía hacer era orar. Y seguramente nosotros hemos estado en esa posición, en otro tipo de inmundicia seguramente. A lo mejor has estado en ese lugar o estás en ese lugar. Y ahí es donde la oración se vuelve vital para nosotros los que creemos en Cristo. Para ti que crees en Dios. Porque la oración te lleva a aceptar tu pecado, tu error. Asumes la responsabilidad porque sabes que va a haber una consecuencia. Te genera una dependencia de Dios. Eso fue lo que pasó con Jonás ahí. Él no podía hacer nada, dependía completamente de la voluntad de Dios, porque él sabía, él conocía a Dios, no se olvide de esto, él sabía que Dios todo lo podía hacer. Y te lleva a un arrepentimiento genuino, porque cuando yo oro, me es imposible mentir. Porque el que ora no es mi cabeza, es mi espíritu, es mi corazón. Con todo y esto, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, amén. Yo creo que usted diga, póngase la mano en el pecho y diga, Dios tiene un propósito con mi vida. Dios tiene ese propósito en tu vida, y ¿sabes qué? Tienes que escucharlo y tienes que clamarle y buscarlo,
Seguramente Él va a escuchar, así como escuchó a Jonás. Imagínate, Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le estaba pidiendo, y con todo y eso, el Señor en medio de la situación dice: vamos a darle una segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, amén. La oración hace que tú reconozcas que en tu vida hay un propósito. Y acompáñenme a Romanos 8, por favor, ahí rápidamente. Romanos 8, 28. Dice, si ya lo tienes, dice amén. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas, ¿cuántas? Todas las cosas, ¿para qué? Para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O sea, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito con tu vida. Y todas las cosas nos vienen a bien a quienes creemos en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que aún en medio de esa situación tan compleja y tan difícil por la que pasó Jonás, por la que tal vez estás pasando en este momento, Dios tiene un plan contigo. Dios no te va a dejar ahí metido. Dios no te va a dejar ahí rodeado de todo eso. Porque Dios sabe que tu propósito es más grande y la recompensa más valiosa. En Marcos 14, 32 al 36, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, está Jesús en Getsemaní y se va con un par de amigos, ¿no? Con dos apóstoles, en Colombia les decimos parceros, con un par de parceros, y les dice: muchachos, estoy cansado, estoy preocupado, espérenme ustedes aquí, por favor oren por mí, voy a orar, voy al Padre. Miren la relación tan linda de dependencia de Jesús, siempre fue así, Él fue el modelo y es el modelo a seguir. Y se aparta y ora, y así parafraseadamente se los puedo decir, el Señor en medio de su angustia llega y dice: Señor, si es posible, haz pasar esto de mí. La palabra de Dios dice que Él sudaba como gotas de sangre. Científicamente es comprobado que una persona bajo altos niveles de estrés, casi al roce de la muerte, es capaz de sudar, exsudar, ¿cierto? Sustancias parecidas o que hacen parte de lo que es el líquido o el fluido de la sangre, pero no es sangre como tal. Y Jesús estaba en ese estado, así como tal vez lo estás tú, en la mala. Estás pasando por un momento tal vez difícil. ¿Y saben qué pasó? A pesar de eso, Jesús se mandó una frase, wow, y dice: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Porque ¿saben qué pasa? Él sabía que iba a sufrir muchísimo. Él sabía que lo iba a perder, humanamente hablando, lo iba a perder todo. Pero la ganancia iba a ser eterna. Eso era lo que estaba sucediendo. Él sabía que era lo que su padre iba a hacer. Así que hoy solamente quiero decirte: mira, sabes que no temas, porque el Señor sabe qué es lo que está haciendo. Él ya tiene definido qué es lo que va a hacer contigo. Simplemente escucha, clama al Señor. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La recompensa para Jesús fue inmensa, porque a través de ese sacrificio hoy tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Y se nos volvió una frase de cajón, pero es así. Nuestros espíritus, nuestro ser interno es eterno ya. El cuerpo va a perecer, sí, mas sin embargo, con todo y eso, la palabra de Dios dice que resucitaremos con nuestro cuerpo glorificado, así como Jesús. Y yo digo: wow. Y a veces no le damos el valor a eso que el Señor nos está diciendo. Así que, capítulo número 4, ya vamos a cerrar. Este capítulo número 4
Se llama El plan del hombre versus el plan de Dios. Y aquí ya llegamos a Jonás 1. Y Jonás 1 es la parte que todos como que más conocemos. La palabra del Señor vino a Jonás. Voy a tratar de pasar rapidito, hay cosas que se pueden obviar. Ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a ¿dónde? A Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, que era un puerto, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Y bueno, usted lo puede seguir leyendo, usted de pronto conoce un poco más la historia también. Arranca la tormenta y él está dormido. Él toma la decisión de no hacerse responsable por lo que está sucediendo, ni de medir las consecuencias de lo que está pasando. Él sabía quién era Dios. Él sabía lo que Dios le estaba diciendo que debía hacer. ¿Ustedes creen que él era bobo? Él no era bobo. Él sabía que esa tormenta era causa de él. Y él estaba poniendo en peligro la vida de otras personas. La palabra de Dios dice que los planes de los hombres sin Dios son fracaso. Son un fracaso. Él pensó que podía esconderse, ahí dice, lo acabamos de leer. Él pensó que podía huir, esconderse. En Génesis 3, del 8 al 10, la palabra de Dios nos muestra, para los que toman nota, Génesis 3, 8, 10. La palabra nos dice que estaba el Señor en el jardín buscando a Adán y a Eva. Se los estoy parafraseando, y ellos se escondieron. Pero hay algo bien particular, ahí dice que ya estaba refrescando, ¿no? Ya estaba haciendo como friecito. Ellos, ¿por qué antes no sentían frío? Igual estaban en bola, estaban en pelotos. Antes de pecar, estaban viringos, como decimos en Colombia. Como cuando salimos de nuestra mamá, con el rabito pelado. No tenían frío, pero justo les empezó a dar frío. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y entonces cuando el Señor, yo me imagino esa escena, el Señor, como cuando uno juega a las escondidas con los hijos, ¿no? Que son chiquitos, los que tenemos hijos. Uno empieza a contar, ellos se esconden y uno ya sabe dónde están. Pero uno empieza, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y media pierna por ahí. Y uno, pero no te veo, estás por acá, no sé qué, nada. Y cuando uno los encuentra, ellos, ¿cierto? En este caso no fue así. No fue, me encontraste. Uy, no, ojalá no me encuentre. Y el Señor va y les dice, ¿por qué te escondes? Y ellos dicen, es que tuvimos miedo. De Dios nadie se escapa. El Señor sabe todo. El Señor sabe todo de ti. El Señor sabe todo de mí. Él nos conoce perfectamente, conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Él lo sabe todo. ¿Podría utilizarlo en nuestra contra? Claro. Pero ¿sabe qué es lo más chévere de todo? Dios no es así. Dios no es así. El plan de Jonás fue egoísta, fue malintencionado. Él fue indiferente al dolor y la necesidad de los otros. Porque imagínese usted ir como marinero en ese barco y empezaron estos hombres a tirar todo afuera y decía, pero ¿qué es lo que está pasando? No nos vamos a hundir. Y empezaron a remar a ver si lograban salir de la tormenta, y fueron y lo buscaron y le dijeron, oiga, venga, ¿usted qué hace ahí acostado? ¿Por qué está tan tranquilo? Y empezaron a echar suertes y empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y resulta que todo recayó sobre Jonás, y Jonás les había dicho anticipadamente por qué estaba en ese barco. Y entonces Jonás los obligó a hacer algo que ningún ser humano contempla de manera natural, y fue en poner fin a la vida de una persona. Él los estaba obligando a que lo mataran. Él quería escapar, no se olvide de esto,
Por eso es que él en el capítulo siguiente, en el 2, dice que fui a las profundidades, sentí que mi vida se iba. O sea, ay, me voy a liberar de esa responsabilidad. Y el Señor le dijo, no papacito, las cosas no son así. Olvídese, usted y yo tenemos un acuerdo. Usted es mío, tú me perteneces, tú eres de los míos. Pero estas tácticas egoístas, malintencionadas, la indiferencia, no pensar en la necesidad de los otros, a veces nosotros somos así, nuestros planes solamente van en beneficio nuestro. Todos estos planes son simplemente una réplica y son un reflejo de lo que es el plan de Satanás para nuestras vidas. Porque hay un plan A, que es el plan de Dios, y hay un plan B, que es el de Satanás. Hay una prédica espectacular que se llama, no me acuerdo bien cómo es ahorita el nombre del predicador, pero se llama No hay plan B. Con Dios no hay plan B. Búsquenla, es buenísima. Y entonces Satanás lo llevó al plan B. Y Satanás a veces nos lleva a un plan B, a jugarla fácil. Pero el plan de Dios es completamente diferente, porque en este libro el plan del Señor nos muestra su misericordia, su paciencia con este personaje, que podría ser tú, que podría ser yo. Yo creo que hubiera hecho tal vez lo mismo. No sé, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo. No lo sabemos. Pero Dios tiene un propósito. Y en este libro Dios nos reveló de manera anticipada lo que pasaría también con Jesús. Porque es que si ustedes se ponen a ver, y por eso toda la Biblia tiene que ver con Jesús. Jonás duró 3 días metido dentro de ese animal. Lo dieron por muerto, así como a Jesús. Lo colgaron en una cruz, lo metieron a un sepulcro, lo dieron por muerto. Pero 3 días después, así como con Jonás, Jesús resucita y trae victoria y se cumple lo que se había profetizado. Eso es lo que pasa con el libro de Jonás. Y ve que el libro de Jonás no solamente es una historia que una ballena se tragó a un señor y después bailó y lo escupe por allá para que no es solo eso. Esto es un libro profético. Aquí Dios nos extiende la salvación a nosotros los gentiles, porque sabe que la profecía sobre Nínive no era para el pueblo de Dios, era para los que no eran hijos de Dios, para los que estaban por fuera del plan. Y dígame si eso no es lo que vino a hacer Jesús acá, a traer salvación no solo a su pueblo, sino a todos los demás, a todos nosotros. Este libro, ¿sí o no que parecía una película? Ahora sí ven por qué me sentía yo escribiendo como para una película. Así hoy también el plan de Jesús ha sido así, para que aunque tal vez estés al borde de la muerte, aunque estés rodeado de esa podredumbre, aunque mejor dicho estés corrompido hasta lo más profundo, hoy clames al Señor, hoy ores y clames por la misericordia de Dios. Así que Jonás estaba molesto con Dios. Al final del capítulo 4, Dios solo pretende atraer nuevamente el corazón de su hijo, de su profeta, así como lo está haciendo con nosotros en esta mañana, y espero que así sea. Y ya para terminar, quiero que me acompañen a Ezequiel 11, porque es que la obra de redención de Jesús está plenamente colocada en este libro. Y lo que Dios hizo con Jonás lo puede hacer contigo y conmigo, una y otra vez tal vez.
las veces que sean necesarias, por amor. Pero mire lo que Dios quiere, por lo que va detrás. Él va detrás de esto. Versículo 19, Ezequiel 11 dice: yo les daré ¿qué? Les voy a dar tiempo para que lo busquen. Sí, no, hombre, me contestaron 2 personas. Vamos a hacer un ejercicio. Cuando lo tenga, póngase de pie. Cuando tenga en su Biblia, póngase de pie. Lo tengo en mi Biblia, ya sea la digital o levántese. Y si no lo buscó o de pronto no tiene Biblia, hágase al lado de un cristiano que lo deje leer. Estoy molestando, ¿no? No se vaya a ofender. Se supone que los cristianos debemos ser inofendibles, así que pilas. Ezequiel 11, 19 al 20, ¿lo tienen? Amén. Lean conmigo a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Amén. Ese es el corazón. Esa era la intención realmente de lo que Dios quería con Jonás. Esa es la intención de lo que Dios quiere contigo y conmigo hoy en día. Ahora sí, póngame la musiquita que voy a cerrar. Entonces, y justo no la ponen. Entonces, yo simplemente aquí donde estamos quiero hacerte, y me la ponen duro, una invitación. Gracias. Una invitación. Pero esta invitación no va solamente a aquellos que no conocen de Cristo. Esta invitación va para todos nosotros. Y si en esta mañana Dios habló a tu corazón y sientes o sentiste que el Señor te habló y fue movido algo en tu corazón, yo simplemente quiero invitarte a que pases acá al frente. No importa si ya recibiste a Cristo o no recibiste a Cristo, quiero que te acerques y que renueves tus votos con el Señor. Así de sencillo lo estoy pidiendo. Porque tal vez en este momento estás pasando por un momento en el que te encuentras metido en un hueco inmundo, y la estás pasando mal y no sabes qué hacer. Así que te animo a que vengas acá, a que pases acá, sin ningún temor, sin ningún compromiso. Simplemente vamos a orar, simplemente vamos a renovar nuestro voto, simplemente vamos a entregar hoy nuevamente delante del Señor nuestro corazón, nuestra vida, para ser instrumentos de bendición, pero también instrumentos de guerra. Porque hay un mundo que se está acabando, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero el enemigo, dice la palabra de Dios, anda como león rugiente. Y están matando a nuestros niños en los colegios. Están acabando nuestras familias. El ataque se vino contra las cabezas, los hombres que ahora dicen que quieren ser mujeres, y mujeres queriendo ser otra cosa. Y están en contra del proceso y del plan de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para todos. Y si es necesario que tal vez tengas que pasar por la situación por la que estás pasando, es el tiempo para que empieces a dar gracias a Dios y que nuevamente restablezcas tu comunicación con el Padre para que Él obre un milagro, así como lo hizo con Jonás. Una nación entera recibió al Señor. La palabra de Dios dice que desde el rey hasta el más pequeño ayunaron, tanto animales, mejor dicho, niños, mujeres, hombres, animales, no comieron durante muchos días, oraron y se arrepintieron. Y Dios, al ver esto,
tuvo misericordia de ellos y les perdonó la vida. Así que no lo dudes, porque estoy haciendo tiempo, porque sé que hay más personas que quieren pasar, pero no sé por qué no pasan, la verdad. No sé si les da vergüenza. Todos tenemos ahí problemas, todos tenemos dificultades, todos pasamos por momentos difíciles. Yo sería el primero que estoy acá porque estoy metido en un rollo tenaz, estoy pasando por un momento bastante difícil en mi vida personal. Y hoy quiero entregar. Así que simplemente vamos a orar. Vamos a orar todos y vamos a colocar delante de Dios eso y decirle: Señor, yo quiero lo nuevo. Así que, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Y los líderes, por favor, extiendan sus manos. La gente extienda sus brazos hacia adelante, hacia el altar. Pero esto viene para todos nosotros, Señor. Hoy venimos, Santo Padre, a recibir nuevamente de tu porción, bendito Dios, Señor. Tú eres nuestra porción, tú eres nuestra razón de ser, bendito Dios, Señor. Hoy venimos a entregar delante de ti, Dios, Señor, esta situación que nos acosa, que nos aqueja, que está tratando de quitarnos la paz, Dios, Señor. Hoy venimos, Dios, delante de ti a renovar nuestros votos. Hoy venimos, Señor, a decirte: hey, yo creo en ti, Señor. Creo que tú eres y que tú puedes, bendito Dios, Señor. Hoy te abro la puerta de mi corazón, Dios, Señor. Una vez más, tal vez, te abro la puerta de mi corazón porque estoy completamente convencido de que tú puedes guiar mis pasos, Dios, Señor, y llevarme en la dirección correcta, aunque tal vez yo no esté de acuerdo. Pero yo sé que la victoria tras la obediencia es aún mayor de lo que yo me puedo imaginar, bendito Dios. Bendito Padre, yo te pido que seas tú guiándonos, Señor, a cumplir el propósito por el cual tú nos creaste y nos has traído a este lugar, a esta tierra, en este momento de la historia, Dios, Señor, en este país, en esta ciudad, Dios, Señor, o en la ciudad donde estamos viviendo, Dios, Señor, y que nos guíes, Señor, a ir a aquellos, Dios, Señor, que no te conocen o que se han perdido o que se han desviado, bendito Dios. Gracias porque tú traes, Señor, un vino nuevo. Gracias porque, Señor, tú traes, Dios, Señor, una unción nueva, bendito Dios, Señor, sobre todos nosotros, Dios, Señor. Pero que todo esto sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok. Pueden tomar asiento, gracias.